Buenas tardes, ¿qué tal? Me propongo hoy compartir con ustedes una pregunta y un camino de respuesta para algo que recurrentemente surge en los cursos de ciencia de datos. Y es, ¿cuál es el mejor algoritmo? Bueno, vamos a ver qué tenemos para decir al respecto. Para empezar, no hay tal cosa como el mejor algoritmo en abstracto. Lo siento, la piedra filosofal no existe. Entonces, depende. La respuesta triste es depende. Depende del problema concreto que estamos atacando. Dentro del problema puede variar dramáticamente con la ausencia, presencia, mayor o menor calidad de los datos que tenemos para trabajar con él. También depende de los recursos disponibles. Hay algoritmos que podrían ser muy buenos en el sentido del resultado que producen, pero que nos consumen un montón de recursos de procesamiento y memoria que no tenemos. Y si no tenemos, no importa cuán buena sea la inversión, no se puede hacer y ya. Es como si no existiera. Y también depende muchísimo de cuáles son las consecuencias de los distintos tipos de aciertos y de errores en los que podemos incurrir con nuestro algoritmo. A ver, ¿sí? Lo que tiene que quedarnos entonces claro es que no hay una respuesta general a esta pregunta de cuál es el mejor algoritmo, sino que hay respuestas particulares para problemas particulares, como suele ocurrir en la realidad. Entonces, alguien dice, bueno, está bien, Ignacio, ya terminó el video, no tenemos más nada que hablar. Bueno, no, en realidad esto no termina, sino que recién empieza. ¿Por qué? Porque en vez de plantearnos una respuesta universal imposible, podemos plantearnos pasos, cosas para hacer, un camino, que nos ayude a ver qué hace mejor, qué hace peor a cada posible algoritmo candidato. Entonces, vamos a tratar de definir cuáles son los criterios que tenemos que aplicar, vamos a ver qué experimentos vamos a tener que realizar para poner a prueba a todos los algoritmos candidatos, vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de preparar los datos para esos experimentos, vamos a ver cómo hacemos las comparaciones, qué tenemos y qué no tenemos en cuenta, vamos a pasar por la ejecución de los algoritmos con la correspondiente optimización de los mismos. Uno lo corre y no necesariamente de una sale el mejor resultado posible. Antes bien, todo lo contrario. Con eso estaremos en condiciones de seleccionar al ganador y no terminamos acá. Todavía hay que ver si nuestro trabajo tiene límites que no hemos denunciado y finalmente hay que comunicar a cualquiera que venga corriendo atrás a usar lo que hemos fabricado, ¿qué cosas le recomendamos que tenga en cuenta? Muy bien, esto es todo parte del camino del mejor algoritmo. ¿Cómo sabemos que un algoritmo es mejor que otro? Bueno, a veces lo encontramos en la literatura. Yo me he encontrado que para árbol de edición dice este algoritmo es mejor que este y este es mejor que el otro. Perfecto. Lo dice alguien con algún criterio. Otros dicen es mejor porque usa menos memoria, lo cual es útil si estoy limitado por la memoria, pero no necesariamente es el caso. A veces estoy trabajando con muy poquititos datos y la habilidad de aprender mucho de pocos datos podría ser más importante que usar mucha memoria. Ah, bueno, no siempre uno vive en el contexto de Big Data. Después, usar menos ciclos de procesador podría ser importante en algunas circunstancias más que en otras, porque quizás quiero una solución que ocurra cerca del tiempo real. Si estoy tratando de automatizar algo, la naturaleza no espera. Después, porque sea más compatible con el mundo de Big Data, esto es, que al aumentar la cantidad de datos, la cantidad de tiempo de procesamiento no aumente más que linealmente. Eso sería espantoso. Bien. Después, podría ser que lo consideráramos mejor porque
para algún conjunto de datos que nos interesa, produce más precisión, medida así en abstracto, podría ser. Yo le tengo mucha desconfianza a la precisión medida en abstracto porque, así como viene, cuenta por igual todos los aciertos y todos los errores, y no son iguales en todos los casos. Podría ser que alguno lo considerara mejor por ser más sensible o más específico. Tanto da. Entonces, frente a nuestro problema, vamos a tener que decidir en qué medida le vamos a dar importancia a estas cosas. Bien. Y además tenemos el tema de los experimentos. ¿Qué es un experimento? Bueno, uno dice una serie de pasos que hay que dar para llegar a un resultado. Y ese resultado lo vamos a llamar la métrica de nuestro algoritmo. ¿Y esa métrica qué va a tener? Y bueno, va a tener en cuenta de cada acierto y de cada error que se produce, cuál es su valor. Y va a sumar los valores de todos los aciertos y errores que se produzcan. Ah, bueno, muy bien. En la medida de lo posible, conviene reducir ese resultado a un único número. Pero hay que tener cuidado, porque a veces eso nos lleva a cosas que nos generan ruido moral. Por ejemplo, cuando estábamos tratando de optimizar el árbol de decisión que procuraba decidir si a una persona había que mandarle médico o ambulancia, los errores eran de dos tipos. En un lado se arriesgaban vidas, en otro lado se perdía dinero. Para reducir todo a un único número, tendríamos que haber puesto un valor de las vidas en pesos. Y la verdad nos parecía inaceptable. ¿Qué hicimos entonces? Decir, bueno, nosotros podemos, moviendo el umbral en el cual se tomaba la decisión médico-ambulancia, agarrar y conseguir que dos algoritmos distintos produzcan el mismo tipo de los errores, la misma cantidad de los errores inaceptables. La misma cantidad, por ejemplo, de errores en los cuales no mandé la ambulancia. Perfecto, muy bien. Una vez que los ponía a la par en eso, entonces avanzaba y decía, bueno, ¿cuál comete menos de los errores del otro? Y como en el primero estaban iguales, estaba claro que el que estuviera mejor en el segundo era el que me interesaba. Muy bien. Hay esperanzas para cuantificar, aun cuando tenemos cosas que no podemos, honestamente, reducir en dinero. Muy bien. Y la otra cosa a tener en cuenta es cuidado, porque en las valorizaciones muchos efectos entran como probabilidad por impacto. Pero ¿qué ocurre en el límite cuando la probabilidad tiende a cero y el impacto tiende a infinito? Bueno, lo que ocurre con probabilidad por impacto es que es un indefinido. No sabemos si se parece más a infinito, si se parece más a cero o se parece más a algo concreto, algún número en el medio. Ah, bueno. Problema. En ese caso se hace muy difícil ponerse de acuerdo. Pero siempre hace falta que todas estas valorizaciones, todas estas formas de considerar, todas estas reducciones, todo lo hagamos en pleno consenso con el equipo de gente que viene del negocio. Que a esos les parezca, sin sombra de dudas, para lo cual lo tienen que entender, que esto representa el problema. Si ellos no aceptan el diseño de experimento, todo lo demás ni sé si vale la pena hacerlo. Es papel mojado. Bien. Después de eso hay que preparar los datos. No todos los algoritmos tienen la misma tolerancia a datos faltantes, etc. En la medida de lo posible, partir de datos limpios. ¿Por qué? Porque los algoritmos amplifican los datos sucios. Ahora, no llevar esa limpieza a un nivel en el cual no van a llegar los datos que después vamos a usar en la realidad, cuando tratemos de hacer las predicciones con las que ganemos o perdemos plata. Ahí perdimos, porque estamos saboteando nuestro experimento. Nuestro experimento tiene que reflejar lo que va a dar el resultado. Entonces,
Datos limpios, tan limpios como los vamos a usar en la realidad. Ningún esfuerzo extraordinario se justifica que no vayamos a hacer después. Bien. Después, comparables en cuanto a la cantidad de datos a lo que vamos a usar después. No vamos a hacer algo con muy poquitos datos que después va a hacer explotar el tiempo de cálculo. No vamos a hacer algo con muchos datos que después no van a estar disponibles. No, tiene que ser comparable para que nuestro experimento sea un buen predictor de la realidad que vamos a encontrar después. Y finalmente, no olvidarse, para las cosas que sean clasificación, de que queremos que las categorías estén razonablemente balanceadas. Si no, es muy fácil que para las categorías infrecuentes seamos muy malos aprendiendo. Y dependiendo de cómo sea el negocio, no es para nada extraño que lo que pasa con las categorías más raras sea lo más importante. O sea, el oro, los Harry Potters. ¿Sí? Bien. Después, ¿cómo comparar? Al comparar a los algoritmos tenemos que tener en cuenta muchos factores. Primero, la métrica que acabamos de construir con el diseño del experimento. Después, ¿cuánto tiempo de ejecución le llevó? Después, si hay costos asociados a ejecución. Ojo que la generación de la muestra puede tener costos comerciales no triviales. Y entonces eso debe ser tenido en cuenta. La repetibilidad. No me imagino que sea lo mismo tener un resultado que siempre da lo mismo que otro que bueno, que a veces converge, no converge. Mi confianza cambia. Ajá, bien. Problemas de transparencia. ¿Qué es esto? Hay algoritmos, reglas de asociación, árboles de decisión, que los mira, escritos en castellano, alguien del negocio, y entiende cómo es el proceso que el algoritmo va haciendo una vez que está entrenado. Una red neuronal no se entiende nada. Ni por alguien del negocio, ni por nadie más. Ah, ¿y entonces? Bueno, entonces lo que nos pasa es que si van a dar resultados parecidos, preferimos siempre los algoritmos transparentes. ¿Por qué? Porque es muy fácil darse cuenta ahí si estamos violando algún supuesto del negocio. Y si estamos violando algún supuesto de negocio, bueno, hay que mirar. No quiere decir que esté mal, pero hay que mirar con cariño. ¿Sí? Ejecutamos cada algoritmo. Para eso vamos a anotar religiosamente, tipo en un cuaderno de bitácora, cuánto tiempo llevó la primera corrida, qué resultado nos dio la métrica en la primera corrida. Y después viene el proceso de optimización del cual vamos tomando nota. ¿Con qué valor vamos dejando cada parámetro en cada paso de nuestro proceso de optimización? ¿Cuánto nos da la o las métricas de beneficio en esa instancia? ¿Cuánto tardó? Y si el resultado era repetible. Repetible quiere decir, lo volvemos a ejecutar y volvemos a obtener el mismo número. Si no, bueno, lo anotamos. Para seleccionar el ganador, obvio que vamos a mirar el beneficio, pero vamos a mirar mucho la transparencia, vamos a mirar mucho la repetibilidad del resultado, vamos a mirar mucho cuánto tiempo demoró la ejecución y vamos a mirar con mucho cuidado que no estemos incurriendo en algo complejo. La complejidad suele tener pies de barro. Los programas complejos tienen errores sutiles y ahí debemos ser terriblemente cuidadosos. Uno recurre a la complejidad no de gusto, no porque está piola, no porque se siente capaz, sino solo porque no tiene más remedio. Si no, uno prefiere la simplicidad. Hay que verificar, ¿sí? Hay que verificar mucho las conclusiones. Primero, nos puede pasar que todas nuestras conclusiones solo ratifiquen lo que era el sentido común de la gente del negocio. Eso ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, uno se siente del tamaño de una hormiga enferma. ¿Sí? Va. Pero a veces, y no son pocas, nos encontramos con conclusiones
que desafían el sentido común establecido por el negocio. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, cuando haciendo un experimento, me encontré que interesantes, frecuentes compradores de motos, prospectos con propensión a la compra de motos, eran jubilados. Entonces, yo digo, ¿está mal? Siempre puede estar mal. ¿Sí? Entonces uno puede diseñar un experimento que ratifique o rectifique esta conclusión particular, previéndose de la objeción que va a venir del lado del negocio. Van a decir, ¿viste muchos jubilados andando en moto? ¿Sí? Me pintaron la cara con eso. Y después resultó que era verdad. Pues la compraban para los nietos. Bueno, no importa. Entonces, diseñaron un experimento. Una cosa importante es asegurarse de que el resultado que uno encuentra es estadísticamente sólido, o sea, que soporta cualquier test de hipótesis razonable. Bien. Y finalmente, cuando uno se encuentra con que tiene un resultado raro, bueno, tiene que mirar mucho si puede haber datos faltantes. Me contaban una vez que entrenaban una red para ver si las personas con determinada condición clínica tenían que ser mandadas a la casa, dadas de alta o permanecer internadas. ¿Por qué? Por el riesgo de reinfección. Bien. Habían entrenado esto con una red neuronal. Muy bien. Y la red neuronal ya le ganaba en poder predictivo a los médicos. Con lo cual, la gente decía bien. Pero sistemáticamente nuestra red neuronal cometió un error. ¿Cuál es? Bueno, mandaba a la casa a todas las personas con un determinado antecedente que hacía más probable, según la ciencia médica había establecido, la reinfección. Entonces, a esa gente no se aconsejaba mandarla a la casa. Y la red neuronal la mandaba a la casa. ¿Por qué? Bueno, se descubrió que faltaba un dato. El dato es que esas personas, como tenían ese antecedente, en vez de ir a sala común, habían ido a terapia intensiva, que es un ambiente más limpio. Entonces, sus posibilidades de reinfección habían bajado, no por el antecedente, sino por una conducta que era un resultado de ese antecedente que no estaba registrada. Entonces, la lectura causal, directa, ingenua, típico del machine learning, que hacen así, fue, si tiene esto, entonces se va para la casa. Cuando al revés, había una cosa en el medio que faltaba. Entonces, los algoritmos transparentes nos ayudan a verificar si puede haber datos faltantes. Una red neuronal no fue un algoritmo transparente, no lo es, y por lo tanto se tardó muchísimo en darse cuenta si eso podía ser así o dónde estaba el problema. Muy bien. Después viene la parte de dejar algo para el que venga después. ¿Sí? Entonces, contarle cómo se hizo la limpieza y la preparación, contarle los problemas que podemos haber tenido de convergencia, repetibilidad, hasta dónde se trabajó el tema, alertar, ¿sí?, si hay datos en los cuales no terminamos de creer, o datos faltantes que no sabemos cómo rellenar, y, por supuesto, decir, para hacer esto necesitas por lo menos tantos datos, si no, no sé si te van a dar. Muy bien, con esto ya tenemos para opinar con causa si para un problema concreto este algoritmo presenta estas o aquellas ventajas. Pero tenemos en cuenta, depende de la circunstancia, depende de los datos, depende de mi circunstancia como poder de cómputo, cantidad de memoria, tiempo que necesito para llegar a un resultado. Capaz que hay un algoritmo mejor, pero hasta que yo lo pueda implementar, voy a tardar mucho más. Entonces, no conviene. Si es transparente, si es opaco, si es más o menos sensible a que aparezcan cisnes negros. Bueno, todo eso tiene que quedar discutido y tenido en cuenta en la elección. Y transparentado para que los tomadores de decisiones sepan ellos qué riesgos están corriendo. Pero lo sepan en sus términos, no en los nuestros. Muchísimas gracias y será
Hasta pronto, que la pasen muy, pero muy, muy bien.